Buenos días, soy Daniel Obed Cabrejo González, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. Hoy día analizaremos el caso 1, donde el estudiante de Derecho asumirá el rol específico de un abogado miembro de una firma importante del Perú, siendo que se le ha solicitado realizar el análisis de un caso sobre la corrupción en el Perú. Deberá proponer una solución y para ello deberá tenerse en cuenta la doctrina filosófica y jurídica de Sócrates, Platón, Aristóteles, del contractualismo social y de Kant. Caso propuesto: los cuellos blancos del puerto. En el informe preliminar de la Fiscalía del Callao se sostiene la teoría de una organización criminal que involucra tanto a jueces de la Corte Suprema, al expresidente de la Corte Superior de Callao, Walter Ríos, a ex consejeros del Consejo Nacional de Magistratura, a fiscales supremos y al propio fiscal de la Nación, Pedro Chávez. Y según la Fiscalía, los implicados habrían coordinado contrataciones irregulares de trabajadores, direccionando el nombramiento de jueces, fiscales y facilitando fallos o situaciones que beneficiaron a terceros. Las principales evidencias parten de conversaciones telefónicas que sostuvieron los investigados y que fueron registrados con autorización judicial. ¿Sobre qué delitos se les investiga? De acuerdo al Código Penal, organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho, tráfico de influencia, peculado. Bien, ahora vamos a ver desde el punto de los filósofos lo que es la justicia, las leyes y la moral. Para Sócrates, las normas o leyes son superiores a la naturaleza, por lo que el hombre debe obedecer las leyes humanas aunque sean injustas. Para Sócrates, la justicia es la más hermosa y la primera de las artes, y la llama arte de reyes porque le es necesaria. El amor de Sócrates por la justicia se refrenda por su propio sacrificio. Él decía: antes de beber la cicuta para cumplir la sentencia de muerte decretada por los tiranos de Atenas, su discípulo Critón le sugiere que, para poder escapar de la prisión mediante el soborno de los guardianes que serían pagados por sus amigos, pero él argumenta: todo lo que tenemos que considerar en sí mismo es si haremos una cosa justa dando dinero y contrayendo obligaciones con los que nos han de sacar de aquí, o bien si ellos y nosotros no cometemos en esto injusticia. Porque si la cometemos no hay más que razonar. Es preciso morir aquí o sufrir cuantos males vengan antes que obrar injustamente. Y Platón hablaba acerca de quiénes debían gobernar. Por ejemplo, él decía que el Estado debe estar gobernado por un grupo selecto intelectual, conocedores de los verdaderos valores, y solo aquellos podrían encargarse las tareas del gobierno, por lo que esta sería la más perfecta y justa forma de gobernar. De ese modo, el gobierno en democracia, que es el gobierno de los más pobres, elegido por la mayoría, no estaría en sus manos, ya que no son educados, como piensa Platón, ni conocedores de los verdaderos valores, ni en la práctica de la virtud, y que aunque esto también se basa en la libertad, también se corrompe. Ahora, en el caso de Aristóteles, sus pensamientos tienen mucho que ofrecer a la realidad peruana. La justicia es una virtud, decía él, algo que para el filósofo moral puede ser evidente, pero para la comunidad jurídica no podría captar con la misma facilidad, en vista de ciertos parámetros internos. Y de acuerdo con Aristóteles, las virtudes se caracterizan por perfeccionar la condición de aquellos, de lo cual son virtudes, y hacer que se ejecute bien su cometido. Es decir, entonces se van a manifestar en el hombre llevándolo a realizar lo bueno y siendo el camino mediante el cual se tiene que transitar por o hacia la felicidad. Yendo un poco más allá con respecto al contractualismo, que tiene que ver con la defensa del contrato social, Hobbes, en su obra Leviatán, escrita durante un periodo de guerra civil en Inglaterra, se cuestiona respecto a quién debe ejercer la soberanía del Estado, o el rey o el parlamento, pero que finalmente llega a la conclusión de que es necesario algún contrato social para garantizar la paz entre los ciudadanos. Es decir, que debería existir un orden, entre comillas, artificial.
Y como en la naturaleza humana no existe nada semejante, el contrato social nace para crear la justicia como institución, donde el juez va a dirimir las controversias propias de la ley natural del ser humano y garantizar los derechos básicos para el ser humano, que según Locke eran la vida, la igualdad y la propiedad. Entonces, hablando de la moral, Kant decía, ¿en qué debe basarse la moral humana? La respuesta la da él mismo. Dice, la razón. Porque en ella se hallan los principios de la moral universal, y para entender tales principios no es necesario ser un intelectual o erudito. Basta estar en el ejercicio pleno del entendimiento. Según Kant, como ilustrado, él no les decía a las personas cuáles son esos principios, sino que les propone que ellos lo busquen por sí mismos mediante el uso de su razón, siguiendo algunas pautas. Y una de estas es el analizar las acciones llevadas a cabo por las personas. La buena voluntad, de acuerdo a Kant, es lo que se puede considerar como absolutamente bueno. Es aquella que obra por deber, es decir, no por interés, inclinación o deseo, ya que todas las acciones que llevan a cabo por buena voluntad, es decir, el respeto al deber, son las que van a poseer un buen valor moral. En conclusión, analizando estos pensamientos y volcándonos al caso de los cuellos blancos, el caso propuesto, vemos que estos personajes fueron de muy baja moral y que obraron por interés propio, tal como decía Kant. Para entender los principios de la moral no hace falta ser un intelectual o erudito, solo basta entender esos principios. Estos y otros que nos gobiernan son intelectuales y eruditos, y tal como lo planteaba Platón, que debíamos confiar en ellos. Sin embargo, en contraste a lo que decía el mismo Platón, de que era la mejor forma de gobernar, vemos de que estaba equivocado. Porque sea democráticamente o por una clase selecta que nos gobierne, siempre habrá corrupción en mayor o en menor medida. Según Locke, es necesario entonces algún contrato social para garantizar la paz entre los ciudadanos, haciendo que un juez dirima las controversias y garantice los derechos básicos para el ser humano, que según Locke es la vida, la igualdad, la libertad y la propiedad. También, como decía Sócrates, estos personajes de los cuellos blancos deben obedecer las leyes, aunque les parezca injusta su aplicación a ellos. Y finalmente, el gran Aristóteles proponía que la justicia de reciprocidad consiste en devolver lo que proporcionalmente se recibe, es decir, bien por bien o mal por mal. Así que estos personajes de los cuellos blancos tendrán que llevar su condena de acuerdo a sus actos, es decir, por sus malos actos. Por lo tanto, la pena de cárcel. Mencionaremos algunas propuestas de solución, dos en específico. Que el gobierno central, los gobiernos regionales y locales se comprometan a elaborar e implementar un plan anticorrupción en coordinación con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Y dos, para minimizar el riesgo de corrupción en la administración pública, el gobierno central, los gobiernos regionales y locales deben priorizar la incorporación de los altos directivos a través de concursos públicos o del Cuerpo de Gerentes Públicos del Perú, servir en el marco de un procedimiento regular y transparentado y en base a la meritocracia. Muchas gracias.